Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 30. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó verdadera rectitud, fruto de la fe. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, y los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso, de este hombre únicamente ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes. No había conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no aspiraban a una patria mejor, es decir, a los del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él los preparó la ciudad. Por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó: seguramente Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido para nosotros. Por la fe, también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidían el porvenir. Por la fe, Jacob moribundo dio bendiciones diferentes a los hijos de José y se inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe, José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referentes a sus propios restos. Por la fe, los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses,
pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe, abandonó Egipto sin temor al enojo del rey, porque se fijaba en otro enojo, pero invisible. Por la fe, celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus hijos primogénitos. Por la fe, atravesaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta a su alrededor durante 7 días. La fe mueve montañas, mueve mares, personas, todo lo relacionado a triunfos. Enoc se fue al cielo y actuó bien cuando estuvo en este peregrinar. Y todos los que mencionaron acá también fueron personas sobresalientes en el Antiguo Testamento. Isaac, Jacob, Esaú, Abraham. Por la fe, aceptó salir a una tierra donde no era de ella, no era de él ni de Sara. Y aun sin embargo, ahí tuvieron prosperidad porque fue orden de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A la voz de Dios siguieron y supieron hacer la voluntad de Dios. El que sonríe, Isaac, porque sonrió Sara cuando supo que iba a ser mamá, ya anciana. Con Dios se puede todo lo imposible, porque para Dios nada es imposible para Dios. Por la fe, Moisés fue 3 meses rescatado. Sobrevivió cerca de las aguas y fue rescatado por la hija del rey. Vivió en esa cuna, pero le condolió el sufrimiento de su raza y fue el liberador. No porque él era poderoso, sino porque obedeció a Dios, que él debía ser el liberador. Porque el que es el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en el campo, el Dios de rostro curtido, no podía ver el sufrimiento y el maltrato que tenía su raza. Y Dios sabía, y por eso le dijo e indicó que debía ser. Y ahí el corderito que todos comieron a la orden de Dios, y con la sangre pusieron en la puerta una señal, la que fue respetada. Y ahí no pasó desgracias. Donde no estaba esa señal, ahí sí
murió el primogénito de los hijos y el primogénito de los animales. Todo donde está Dios, somos protegidos por esa señal, porque Dios es el que nos protege. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe mueve montañas. Cayeron los muros de Jericó, pasaron en el mar rojo, como si fuera el suelo. Se detuvieron las aguas como dos paredes. ¿Quién había visto una pared de agua? En la actualidad podemos ver una división de cristal y en agua a uno de los lados, pero ahí no había cristal que lo detuviera. El poder de Dios detuvo el agua. Y como que fuera el muro de agua para detenerse, y mientras los del pueblo de Dios pasaron caminando. Ve con Dios y eso y más pasará, porque en la historia ha acontecido tantos milagros con nuestros antecesores y también con los presentes. Si cada uno de nosotros contáramos cada milagro de los que hemos atravesado, qué extenso, qué inmensa su misericordia, qué hermoso es tener fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza,